Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar el tema de termodinámica. Déjame decirte que el tema de termodinámica es uno de los fundamentales en la física, ya que todo comenzó con la necesidad del ser humano, con la necesidad de poder transportar grandes cantidades, ¿no?, de cuerpos de un lugar a otro. Y todo comenzó con la revolución industrial, utilizando, por ejemplo, las máquinas a vapor. En resumen, la termodinámica se encarga de estudiar la transformación del calor ¿en qué? En trabajo. Pero antes de entrar de lleno a la termodinámica, vamos a dar unos saberes previos. Para ello comenzamos con el primero, sistema termodinámico. Pregunta, ¿qué es un sistema termodinámico? Es una región que va a encerrar a la sustancia de trabajo. Profe, ¿y qué es la sustancia de trabajo? Es el gas ideal. Pero déjame decirte que cuando hablamos del sistema termodinámico, existen de tres tipos. ¿Cuáles son? Sistema abierto. A ver, coloquemos también sistema cerrado. Y también colocamos por aquí rápidamente el sistema aislado. ¿Por qué se llama sistema abierto? Porque hay una transferencia de ¿qué, profesor? Hay una transferencia aquí tanto de materia como también de energía. Como por ejemplo cuando el agua empieza a evaporarse, ¿no? Hay transferencia tanto de materia y de energía. ¿Por qué se llama sistema termodinámico cerrado? Porque aquí no hay transferencia de materia, pero sí de energía. ¿Y por qué se llama aislado? Porque aquí no se transfiere ni la materia, ni tampoco la energía. Y muchos me dirán, profesor, ¿y qué condiciones debe tener un gas para que sea ideal? La primera es que sus moléculas no interaccionan entre sí, ¿correcto? Ni es, ¿ya? Un gas ideal, sus moléculas no interaccionan entre sí. Otra condición es que el tamaño de las moléculas, por ejemplo, es despreciable. Y otra condición es que los choques que tienen las moléculas contra las paredes del recipiente son elásticos. Y un gas ideal está bajo 5 parámetros importantes. ¿Cuáles son esos parámetros? Comencemos. El primero se llama presión. El segundo se denomina volumen. El tercero se denomina temperatura. El cuarto parámetro viene a ser el número de moles. Y el quinto parámetro se denomina energía interna. Ahí tenemos los 5 parámetros de los cuales está delimitado un gas ideal. Como punto número 2 y 3 hablaremos del estado y el proceso termodinámico. Por ejemplo, comenzamos aquí con el estado. ¿Qué es el estado? Una situación que va a estar delimitada por 3 parámetros importantes. Habla cuáles son presión, volumen y temperatura, y que son independientes entre sí. Si yo coloco un puntito en este espacio, este puntito tendrá las siguientes coordenadas. En el eje, de la presión, en el eje del volumen, como también en el eje de la temperatura. Y se representa como presión, volumen y temperatura. ¿Cómo se define la ecuación de estado termodinámico? De la siguiente manera. Vamos a decir que la presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases ideales, la temperatura y también multiplicado por favor por el número de moles, la famosa ecuación pavo-ratón, ¿correcto? Listo. Ahora, en esta ecuación, muchachos, la ecuación de estado, yo les voy a colocar las unidades. Por ejemplo, comenzamos. ¿Cuál es la unidad de la presión? La unidad de la presión, no nos olvidemos que es el pascal. La unidad del volumen, el metro cúbico. La temperatura se mide en Kelvin. Recuerda que esto es temperatura absoluta.
y el número de moles se mide en mol. Ah, ¿y R qué es, profesor? R es la constante universal de los gases ideales. ¿Y cuánto vale esa constante? Esa constante tiene un valor de 8,31, ¿ya? Joule por mol Kelvin según el sistema internacional. Oye, profe, ¿y qué es un proceso? Un proceso viene a ser un cambio de estado. ¿Cómo así? Dibujamos nuestro diagrama Pavo. Presión, volumen. Aquí, jovencitos, nosotros colocaremos nuestro estado inicial y también nuestro estado final. Vamos a colocar la presión inicial, el volumen inicial y aquí la presión final y el volumen final. Ojo, en cada estado tendrá una temperatura. Temperatura inicial y aquí la temperatura final. ¿Y cuál es la ecuación de procesos, profe? Fácil, la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final, volumen final y entre la temperatura final. Ahí tenemos entonces la ecuación de procesos termodinámicos que nace a partir de la ecuación de estado, ya que en la ecuación de estado lo que no va a cambiar es el número de moles ni la constante universal. Por lo tanto, se mantiene el pavito en un proceso termodinámico. Bueno, continuamos trabajando. Como punto número 4, hablaremos de la primera ley de la termodinámica. Y aquí en esta primera ley veremos la transformación de la energía, escúchame bien, de la energía térmica, ¿en qué, profe? En energía mecánica. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, les diré lo siguiente. Miren aquí, muchachos. Tenemos nuestro gas ideal. En este lugar nosotros vamos a tener nuestro gas ideal dentro de un recipiente y a este recipiente nosotros le vamos a brindar un calorcito, ¿correcto? ¿Y qué sucede si nosotros le brindamos un calorcito? Las moléculas de este gas se van a mover rápidamente tratando de deslizar esta pared móvil. Y cuando trata de deslizar a esa pared móvil, profe, esas moléculas van a ejercer una fuerza, claro que sí, ejercen una fuerza sobre la superficie de la pared móvil, trasladando por aquí, muchachos, esa paredcita hasta este lugar. Mira, más o menos, teniendo en cuenta que la pared primero tiene una posición inicial y luego una posición final, así como tú puedes ver. Ah, y la variación de esta posición, a ver, se le denomina desplazamiento, que matemáticamente diríamos, el trabajo desarrollado por el gas sería la fuerza punto el valor del desplazamiento. Este trabajito sería, profe, la fuerza que es igual, la presión ejercida por el área y el desplazamiento, el cambio de posición. Pregunta, ¿a qué es igual el área por el cambio de posición, profe? Si hay un cambio de posición por el área, sería un cambio de volumen. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por el gas sería la presión por la variación de volumen. Y así es como el calor se convierte en trabajo, ¿correcto? Ah, bueno, en esta ocasión vamos a tener en cuenta que esta formulita funciona, ¿sí? Y solo si la presión se mantenga constante. Listo. Profe, entonces aquí en esta primera ley podríamos decir que todo el calor entregado, ¿en qué se convierte? ¿En trabajo? Sí. La mayor parte se convertirá en trabajo y la otra parte cambiará la energía interna del gas. Recuerda que la energía interna, ojo, no se olviden, es directamente proporcional a la temperatura. Ahora diremos, claro, a ver, muchachos, teniendo en cuenta el calor, el trabajo y la variación de la energía interna,
¿Sí? Esta formulita que ustedes pueden ver y pueden decir, profe, es tan sencilla, que wow, simplemente, hey, no, lo complicado aquí es colocar los signos, porque el calor puede ser positivo o negativo. ¿Y de qué depende eso, profe? A ver, en este lugar colocaremos los signos de cada magnitud, ¿correcto? El calor es positivo cuando un cuerpo gana. Si el cuerpo gana calor, obviamente, muchachos, sería positivo. Profe, ¿cuándo es negativo? Cuando el cuerpo cede, libera calor. Ah, profe, ¿y el trabajo? El trabajo es positivo cuando el gas se expande. Profe, ¿y negativo? Cuando el gas, por ejemplo, se comprime. Profe, ¿y la variación de la energía interna? Es positivo cuando aumenta la variación de temperatura y negativo cuando disminuye la temperatura. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos signos para poder realizar para poder utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de seguir trabajando, ya que hemos hablado de la cantidad de calor, necesitamos conocer la capacidad calorífica molar. Y esta capacidad calorífica molar hay de dos tipos, a presión y a volumen constante. La de presión constante siempre es mayor que la de volumen constante. Y la diferencia de estas dos me da la constante universal de los gases ideales. Ahora, depende mucho del gas. Si el gas es monoatómico, por ejemplo, o de repente si el gas es diatómico. Un ejemplo de gas monoatómico vienen a ser los gases ideales, ¿no? Helio, neón, argón, entonces no, radón. Y de diatómico vendrían a ser los halógenos, ¿no? Que sería por ahí oxígeno, hidrógeno. Bueno, el monoatómico, la capacidad calorífica a presión constante es de 5 medios por la constante universal. Y la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios por la constante universal. En el caso del gas diatómico, la capacidad calorífica a presión constante, ¿cuánto vale? 7 medios de la constante universal. Y la capacidad calorífica a volumen constante, ¿cuánto vale? 5 medios de la constante universal de los gases ideales. Muy bien. Una vez que ya hemos trabajado todo esto, pues ahora hablaremos de los procesos termodinámicos. Comenzamos. Proceso isobárico. Este proceso, ¿por qué es conocido? Porque la presión es constante. Aquí tenemos el enunciado de Charles. ¿Qué nos dice Charles, profe? Charles nos dice, escucha, si la presión permanece constante, entonces diremos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, explique eso por favor, claro. Por ejemplo, muchachos, aquí, si la presión permanece constante, en este lugar vamos a tener un volumen inicial y también un volumen final. Ojo, aquí la presión, señoras y señores, permanece constante. Ya, profesor, ¿y qué diríamos? Bueno, si nosotros analizamos aquí la ecuación de procesos y recuerda, si la presión es constante, se elimina, ¿y qué es lo que va a quedar? Aquí, chicos, al toque nomás, colocamos, al toque nomás. Volumen inicial, temperatura inicial, volumen final y también la temperatura final. Beto, ¿no? Ahí tenemos la ecuación de procesos para este proceso isobárico. Ok, profe, si nosotros queremos determinar la cantidad de trabajo desarrollado por el gas en este proceso isobárico, ¿qué decimos? Que el trabajo es el área bajo la curva. Profe, ¿y esa área a qué es igual? Pues diríamos simplemente un rectángulo, base por altura, va a quedar la presión por la variación de volumen. Utilizando la primera ley de la termodinámica, que wow, diríamos que la cantidad de calor, ¿eso a qué es igual, profe? Al trabajo, o sea, pavo, ¿no? Ahí está, más la variación de la energía interna. Y no te olvides que la cantidad de calor también se puede determinar como el número de moles, la capacidad calorífica a presión constante por la variación de la
temperatura. Ahí tenemos, muchachos y muchachas, el proceso isobárico, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar trabajando, y ahora, ¿de quién más tenemos que hablar en esta situación? Pues hablaremos acerca del proceso isócoro, o también llamado isométrico, o también llamado, muchachos, isovolumétrico. Este proceso, ¿por qué se caracteriza? Bueno, este proceso se caracteriza por su volumen que permanece constante. Y según Guy y Lusac, ¿qué nos dijeron, profesor? El enunciado de Guy y Lusac nos dice que si el volumen, a ver muchachos, permanece constante, ¿qué sucede? Entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si nosotros vemos el gráfico y el volumen, muchachos, aquí es constante, vamos a tener una presión inicial y también una presión final. Y profe, ¿qué sucede en esta situación? Fácil, muchachos. A ver. Mira, basándonos en la ecuación de procesos, si el volumen es constante, se va, ¿y qué es lo que va a quedar? Quedaría aquí presión inicial entre la temperatura inicial igual a la presión final entre la temperatura final. Tenemos la ecuación pato. Ah, sí, profe, muy bien. Vamos a cerrar, muchachos, por favor, esta ecuación de procesos para el proceso isócoro, o también llamado isovolumétrico. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, como el volumen es constante, el gas no se expande ni se comprime. Decimos que el trabajo desarrollado debería de ser cero. Y si el trabajo vale cero, basándonos en la primera ley de la termodinámica, quedaría que la cantidad de calor, ¿a qué es igual? A la variación de la energía interna. Oye, profe, ¿cómo determinamos la cantidad de calor? Número de moles, capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de la temperatura. De esta forma, encerramos las ecuaciones que vamos a tener para un proceso isócoro. Bueno, muchachos y muchachas, vamos a continuar, por favor, estimados estudiantes, y hablaríamos del proceso isotérmico. Si a nosotros nos habla de un proceso isotérmico, en nuestra cabeza ya está, ¿no? O sea, ya hemos hablado del isobárico, del isócoro, el isotérmico, iso igual térmico, temperatura, profe. Este proceso se caracteriza por tener la temperatura constante. Y el enunciado de Boyle-Mariotte, ¿qué nos dice? Fácil, estimados. Si la temperatura, a ver aquí, si la temperatura permanece constante, entonces ¿qué sucede? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Y la gráfica cómo es? La gráfica es más o menos de esta forma. Oh, profe, ¿y eso qué nos indica? Lo hago nuevamente para que ustedes puedan ver. Esta gráfica más o menos es así. Profe, ¿y aquí qué nos va a indicar? Bueno, vamos a tener un punto donde vamos a tener, muchachos, nuestra presión inicial para un volumen inicial. Pero mientras el gas se expande, tenemos aquí un volumen final, la presión disminuye. A esta gráfica, en física, nosotros le denominamos con el nombre de isoterma. En matemáticas, todos saben que esta es una hipérbola equilátera. Aquí tenemos, muchachos, lo que viene a ser, por favor, la hipérbola equilátera. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Y como la temperatura permanece constante, nuevamente nos basamos, muchachos, en la ecuación de procesos, pavito. Y la temperatura permanece constante, ¿cómo quedaría, por favor? Aquí rapidito nomás, chicos. Presión inicial por volumen inicial es la presión final por el volumen final. Y esta ecuación vamos a encerrarla. Y ojo, si la temperatura es constante, ¿qué trata de decirnos, profe? Que no hay cambio de energía interna. Por lo tanto, automáticamente
decimos que la variación de energía interna es cero. Basándonos nuevamente en el que wow se elimina y qué es lo que va a quedar. Que el calor es igual al trabajo, muchachos. Y profe, ¿cómo se calcula aquí el trabajo? Usted nos ha dicho que es el área bajo la curva. Uy, eso parece un poco complicado. Sí, pero decimos rápidamente, para no usar integrales, decimos la presión por el volumen, por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. Ahí tenemos entonces el proceso isotérmico. Encerramos las ecuaciones, por favor, de este proceso. Muy bien. Una vez que ya hemos encerrado las ecuaciones, muchachos, de este proceso isotérmico, ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a mencionar el proceso adiabático. Hay que entender que la característica de este proceso es que no hay transferencia de calor. No hay, diremos aquí, transferencia, muy bien, transferencia de calor. ¿Sí? Eso es, muchachos, lo que nosotros tenemos que decir. Profe, ¿y cómo será entonces la gráfica de un proceso adiabático? La gráfica de un proceso adiabático, muchachos, viene a ser el paso de una isoterma a otra. Aquí tenemos una isoterma de una temperatura inicial y una temperatura final. Y el paso de una isoterma a otra, a este paso se le denomina proceso adiabático. Recuerda, por favor, que también en este lugar vamos a tener que, profe, el volumen inicial, la presión inicial y aquí también, muchachos, la presión final y el volumen final, ¿no? Volumen inicial, volumen final, presión inicial y presión final. Listo, profe, ¿cómo se puede, si aquí usted nos ha dicho que la cantidad de calor es igual a cero en el proceso adiabático? A ver, muchachos, igual a cero, basándonos nuevamente en el que wow, cero, profe, el trabajo, ¿a qué es igual? Sería igual a menos la variación de la energía interna. ¿Y cómo se calcula el trabajo? El trabajo, muchachos, se puede determinar como la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial, dividido, por favor, entre 1 menos la constante adiabática. ¿Y esa constante adiabática cuánto vale, profe? Esa constante adiabática es la capacidad calorífica molar a presión constante dividido entre la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, muchachos, las ecuaciones del proceso adiabático. Y recuerda que en el proceso adiabático la presión por el volumen elevado a la constante adiabática, esto permanece constante. Vamos a encerrar estas ecuaciones, ¿sí?, de este proceso adiabático, que es uno de los más complicados de entender, ¿no? Ya que el isobárico, el isotérmico, el isócoro han sido sencillos de poder repasar. Listo, muchachos, ahí tenemos entonces las ecuaciones encerradas de este proceso adiabático. A tomar apuntes, ya que esto les va a servir a ustedes para poder resolver sus preguntas de examen de admisión. Espero que les haya ayudado todo este resumen y bueno, ya saben, pueden seguir al canal, tocar la campanita, suscribirse en este canal y si desean también, pues muchachos, seguirnos en YouTube y en Instagram como Física con Carlitos. Saludos para Rodrigo, muchas gracias, nos vemos, chao, chao.